Iglesia, buenos días. Gracias. Estoy muy emocionado de estar acá. De verdad, muy contento. Un saludo muy especial de los hermanos de Familia Fiel en el municipio de Cajicá. Cuando les conté que venía para Esperanza en Cristo, estaban súper emocionados. No sé si era porque no me querían tener allá. Pero le damos la gloria a Dios. De verdad me emociona muchísimo estar con ustedes. Y también ya sé que voy a tener una petición adicional de oración. Y es que nuestro pastor José Fernando pueda ir a la ciudad de Nueva York. Veo que él quiere ir a Nueva York. Por algo quiere ir a Nueva York. Hermanos, es un privilegio exponer la palabra de Dios. Lo acabamos de cantar, pero vamos a ir a la cita bíblica. Hebreos capítulo 12. Vamos a estudiar los versículos 1 al 4. De hecho, hoy vamos a manejar bastante la escritura, así que espero que tengan su Biblia en su mano. Hoy es un día quizá tradicionalmente doblemente especial, porque como lo decía nuestro pastor José, todos los domingos la iglesia cristiana a lo largo del mundo se debe gozar porque se reúne a celebrar algo espectacular, y es la resurrección de Jesucristo. Bien, pero hoy es domingo de resurrección, así que hoy es doblemente especial. Y un texto como Hebreos capítulo 12 nos va a dar entendimiento acerca de ese glorioso evento. Así que vamos a orar. Padre, qué privilegio tenemos nosotros, los seres humanos, de que te reveles a nosotros, de que te muestres. Como lo acabamos de aprender, tú no eres un Dios que se esconde, sino que está dispuesto a ser conocido. Por siglos, oh Dios, te has dado a conocer desde el principio mismo de tu creación. Gracias. Gracias por esa dicha que nos das de poder conocer a nuestro Creador, que eres tú. De conocer a nuestro Salvador, que es Cristo Jesús. De conocer a aquel que ha quitado el velo de nuestros ojos para ver la gloria de Cristo, y es a tu Santo Espíritu que has hecho morar en nosotros. Estamos ante tu palabra y queremos conocerte. No conocer acerca de ti, sino que realmente esta palabra tuya sea poderosa en nosotros para que podamos ver más de ti. Podamos actuar en conformidad a tu revelación. Podamos ver que vale toda la pena caminar en este mundo por fe y no por vista, como habitualmente lo hacemos. Padre, que tu palabra sea poderosa en nosotros, quienes hemos creído en Cristo. Pero sé, Padre, que en medio de nosotros hay quienes no creen, quienes no han nacido de nuevo, quienes no han experimentado la gloria del Evangelio. Padre, que este sermón pueda, oh Dios, causar ese efecto, tanto en creyentes como en incrédulos, para que veamos la gloria de Cristo, para que podamos ver cuán glorioso es tu Hijo y nuestra fe en Él sea firme, sea certera, sea verídica, sea real. Glorifícate en este tiempo, Padre. Te lo suplicamos. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu. Amén. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Yo lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden seguir allí la versión que tenga a la mano. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. El Señor bendiga su palabra. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos propuesto cosas. Hemos deseado lograr cosas. Hemos soñado alcanzar algo. Hoy mismo podemos tener un proyecto en nuestra mente que nos estimula por los resultados que vamos a obtener. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer algo sin conocer su fin, sin conocer su propósito, su objetivo. Por ejemplo, quienes se sumergen o en este momento están sumergidos en ese mundo universitario, principalmente buscan capacitarse en un área del conocimiento que los haga útiles para la sociedad y por qué no les rinda intereses económicos, aunque en esta última generación las cosas han cambiado, ¿no? Porque los intereses económicos han superado la utilidad social y hasta la ética profesional. No, yo quiero una profesión que me dé plata. No importa. Pero ahí está el propósito, ahí está el objetivo. Aún esas personitas que piensan en los números, en los rendimientos, tienen ese objetivo para hacer lo que los haga llegar hasta allá. Caminamos en este mundo por objetivos. Caminamos en este mundo bajo objetivos, día tras día, bajo propósitos, la cual nos lleva a levantarnos, comer, trabajar, madrugar, ahorrar, viajar. Tranquilo, pastor, ¿vas a ir a Nueva York? Yo sé, en algún momento vas a ir a Nueva York. Quiero ir a Nueva York. Y la lista parece incontable. Mi hermano, hoy, por ejemplo, hoy, ¿qué te trajo a congregarte con la iglesia? Ayer cuando te preparabas para el día del Señor o cuando te despertaste hoy para el día del Señor, ¿qué objetivo tenías en mente? Mucho, por no decir todo, tiene el estímulo del propósito por el cual vienes a congregarte. Quizá mi propósito, mi objetivo sea hacer ese check, ¿cierto? Religioso que todos tenemos incrustado en ese chip de la mente. Y ya cumplí. Quizás ese sea el propósito. O quizá el objetivo sea realmente reunirme con mis hermanos, estimularme al amor y a las buenas obras con ellos, ¿cierto? Animarme porque el Señor está próximo a venir. Y quiero estar preparado. Y quiero prepararme con mis hermanos. Pero quisiera hacerte una pregunta más amplia. ¿Cuál es el propósito por el cual caminas por la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito por el cual caminas este vivir cristiano? ¿Qué hay en lo profundo del cristianismo que vale la pena seguirlo? Y este texto nos va a ayudar a responder acertadamente a esta pregunta, porque nuestra fe está condicionada por la realidad de la resurrección que nos espera. Y ese es el mensaje que quiero compartirles de este texto. Nuestra fe está condicionada por la realidad de la resurrección que nos espera.
El cristianismo, lo hemos oído, quienes somos cristianos sabemos que el cristianismo no es sinónimo de una fe ciega e irracional o ignorante. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Los cimientos del cristianismo descansan en una realidad física e histórica. Y es el estímulo que para miles está ahí. Porque desean experimentarlo. Desean experimentar algo muchísimo mejor de lo que hoy oímos y vemos. Y lo interesante de este texto es que es completo en su argumento, pues al pensar en una realidad futura, no niega la presente. No niega la presente. Pero la realidad futura es tan gloriosa. Y perdón que esto se dañó. Se dañó el manuscrito, hermanos. No hay sermón. Vamos a ver si reacciona. Si hay sermón, se salvaron. Pero la realidad futura es tan gloriosa que la realidad presente se hace más llevadera y esperanzadora. Todos los cristianos, estamos ante una carrera paciente, pero también ante una experiencia fascinante. La vida cristiana tiene un propósito maravilloso, pero por lo pronto debemos ser conscientes en el momento en el que estamos, pues nuestra fe está condicionada por la realidad de la resurrección que nos espera. Así que, ¿qué nos presenta el texto? Nos presenta una carrera paciente. El autor de Hebreos nos habla de un testimonio masivo. Versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, miles de personas parecen atestiguar lo mismo. ¿De qué testifican? Bueno, de una dura realidad presente, pero de una gloriosa realidad futura. Si usted ha leído el capítulo 11, vemos la recopilación de muchas historias de vida, personas a las que se les prometió algo y esa promesa los estimuló a vivir el presente. Por ejemplo, y miren ahí, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La experiencia de Abraham es paradójica, porque sale a un lugar que va a ser para él, pero no sabe dónde es. Aún así, él sale. Vive el ahora en función de la promesa. Tenemos otro ejemplo de él, versículo 17, ahí en el capítulo 11. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dio, o se le dijo mejor, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Al mismo Abraham se le prometió descendencia. Y ante la prueba de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo
Porque Dios le había prometido una descendencia. Le había prometido una descendencia. El acto presente del sacrificio tuvo el estímulo de la promesa. Y así, varios personajes bíblicos vivieron el presente bajo el objetivo por venir. Ahora, al terminar el capítulo 11, hay una afirmación impresionante. Versículo 39. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. No recibieron lo prometido. Toda esa vida de esfuerzos, de sacrificios, de retos, de pruebas, de tribulaciones, de angustias, parece no tener su justo final, pues toda esa nube de testigos no recibió lo prometido. La pregunta es, ¿caminaron en vano? ¿Sufrieron por nada? El autor de Hebreos dice que no. Versículo 40. Porque Dios había provisto que algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros, tanto los antiguos como nosotros, todos seremos objeto del mismo propósito. En el capítulo 11 nos da algunas pistas de ese objetivo final, pero el capítulo 12 lo presenta mejor. No obstante, antes de analizar ese objetivo, el autor nos pide hacer algo ahora y ser conscientes de algo hoy. Leamos de nuevo el versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quienes saben y me conocen, saben que a mí me gusta mucho el baloncesto, que lo practiqué bastante, muchísimo, aún a nivel profesional. Y parte de ese entrenamiento era ponerse unas pesas en los tobillos para uno poder trabajar más las piernas. Y cuando uno se quitaba esos pesos de los tobillos, uno quedaba una pluma. Y uno saltaba más y corría más. Pero aún así sin esas tobilleras pesadas, yo quería saltar más. Así que necesitaba trabajar más. No propiamente poniéndome esas pesas, sino con ellas hacer esfuerzos adicionales para poder saltar más y correr más rápido. Todo cristiano está en una carrera. Y una carrera no es pasiva, es activa. Una carrera tiene un principio y tiene un final. Una carrera tiene obstáculos y retos. Una carrera está diseñada no solo para participar. Hay quienes nos conformamos con eso, ¿no? Yo estuve en la media maratón de Bogotá. ¿Y cómo le fue? No, pues llegué como 4 horas después, pero participé. Pero una carrera está diseñada no solo para participar, sino para obtener el premio. Ahora, si en Cristo tenemos su salvación, si por su obra de muerte y resurrección ya somos reconciliados con Dios, si Jesús ya hizo todo para nuestra redención, entonces, ¿de qué carrera se trata? Bueno, se trata de la vida cristiana. Se trata de la vida cristiana.
Se trata de la realidad presente en donde la fe en Jesucristo nos ha introducido a una carrera, un combate contra la carne y el espíritu. Una tensión entre lo que vemos y lo que se nos ha prometido y no vemos. Una lucha entre nuestros deseos y los deseos de Dios. Me llama la atención una premisa del texto, y es lo que dice el autor cuando dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Qué tan fácil somos objeto del pecado? No hay día sin que salgamos invictos de no pecar. De hecho, estoy más que seguro que todos aquí, antes de llegar a este lugar, ya pecamos. Por eso necesitamos un examen minucioso de nuestro corazón, de nuestras motivaciones, de nuestros actos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones. Gloria sea nuestro Dios que nos congrega hoy para este propósito. Pues desde la oración inicial hasta la comunión final, todo está en función de ese examen. La lectura constante y consciente de las Escrituras va a mostrar mi pecado, pero también qué hacer con él. Con tal de correr bien, miremos todo aquello que nos rodea, nos atrae, nos persuade, nos cautiva, nos seduce a pecar, para hacerlo a un lado de una buena vez. Pero esta carrera no solo necesita que nos despojemos de cosas, sino que necesitamos armarnos de cosas. Dejamos cosas, pero nos apropiamos de otras, como la perseverancia. Como la perseverancia. Si el atleta no persevera, no va a llegar a la meta. No va a llegar a la meta. Y las Escrituras, hermanos, están llenas de ese lenguaje de perseverancia. Y solo quiero citar algunas. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. Primera de Corintios 9, 24 y 25, aquí dice el Señor a través de Pablo: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran tal o de tal modo que ¿qué? Que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora miren Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Uno más. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 4. Verso 7.
he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. La carrera es real, mis hermanos, muy real. Mañana despertaremos y nos preguntaremos, ¿qué sigue ahora en esta carrera? ¿Con qué me voy a encontrar? Pero así como la carrera es tan real, el objetivo también lo es. Porque el texto no solo nos muestra la carrera paciente en la cual estamos, sino que también nos ofrece la experiencia a la cual queremos llegar. No solo nos presenta esa carrera, sino también una experiencia fascinante. Una experiencia fascinante. Y esta parte del texto, volviendo a Hebreos 12, esa parte del texto tiene que ver mucho con el cómo. ¿Cómo me despojo del pecado que tan fácilmente me cautiva y corro con perseverancia la carrera de la vida cristiana hasta llegar a la meta? ¿Cómo? Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Se tiene una idea preconcebida dentro del cristianismo, y es que Cristo dio su vida de una manera incondicional sin esperar nada a cambio. Y no hay duda de que Cristo no espera nada a cambio de nosotros, pues no podemos pagar ni su sacrificio, ya que Él es el sacrificio máximo por los pecados, ni podemos pagar su gracia salvífica. De otra manera habría mérito en nosotros como para pagarla. Sin embargo, Cristo sí tuvo un estímulo que condicionó su sacrificio. ¿Cuál estímulo? El gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él. Tal gozo fue presentado ante Jesús, que Él estuvo dispuesto a soportar la cruz y tener en poco la vergüenza. ¿De qué se trata ese gozo? Dice al final el versículo 12, o mejor el versículo 2, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo murió en la cruz porque las promesas de resurrección y restauración lo convencieron, porque sabía que al humillarse, haciéndose hombre, y en esa condición obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltaría hasta lo sumo y le daría un nombre que es sobre todo nombre. Cristo sabía que no quedaría en la tumba. La muerte no tendría dominio sobre él. Resucitaría para ser el Señor de la vida y la daría en abundancia para todo el que cree en él. Jesucristo le creyó a su Padre y él perfeccionó la promesa, cumpliéndola. El Cristo históricamente muerto y sepultado, históricamente resucitó al tercer día. Y quienes crean en ese evento experimentarán lo mismo. Experimentarán lo mismo. Por eso Jesús es el autor, o sea, iniciador, y el consumador
es decir, el perfeccionador, el que completa la fe. Así que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Versículo 3. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Piensen, hermanos y amigos, cómo alguien llegó al punto de someter su cuerpo al método de tortura más cruel conocido por el hombre. ¿Cómo es que alguien entrega su cuerpo para ser molido por la actitud de desprecio y rebeldía del ser humano? ¿Cómo es que alguien decide someterse a semejante humillación siendo el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, como orábamos? Y entregarse. Si en ocasiones cuando alguien nos mira mal y eso nos ofende, ¿cómo es que alguien decide dar su vida por quienes odiábamos a Dios? No puede ser que Cristo haya muerto en una cruz simplemente para que no termináramos en un infierno de condenación eterna. Hay algo más. Hay algo más. Todo por el gozo máximo. Jesucristo se levantó de su trono de gloria para morir en una cruz, para que luego se levantara entre los muertos para sentarse de nuevo en su trono de gloria y ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios sobre la vida y sobre la muerte. Valió la pena haber agradado a Dios. Valió la pena haber temido primero a Dios antes que a los hombres. Valió la pena no ver lo que se tenía por delante, sino ver más allá. Valió la pena experimentar el oprobio de Cristo. Valió la pena dejar atrás los deleites temporales del pecado. Valió la pena resistir la tentación en el momento de prueba. Valió la pena experimentar insultos, azotes, cadenas y prisiones. Valió la pena vivir como peregrino en este mundo. Esa mentalidad es la que estaba en esa nube de testigos, que supieron que nuestra fe está condicionada por la realidad de la resurrección que nos espera. El gozo de Jesucristo es el gozo para todo el que cree en Él. Sus sufrimientos son tan nuestros como lo será el máximo gozo del cual Él ya disfruta. Y esto es verdad. No porque la diga yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Miren un momento 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, ¿también qué?
reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Hermanos, ¿cuál es el estímulo por el que somos cristianos? ¿Por qué vale la pena creer en Cristo? ¿Por qué leer la Biblia o congregarnos como el día de hoy? ¿Por qué sufrir por la causa de Cristo? ¿Por qué luchar contra el pecado? ¿Por qué resistirse a las atractivas ofertas de este mundo? El autor de Hebreos dice algo más. En el capítulo 12, versículo 4. Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Quién aquí puede decir que ha derramado sangre en su lucha contra el pecado? Y aquí podemos ver un contraste entre el pecado que tan fácilmente nos envuelve, nos atrae, y la implacable lucha contra el pecado. ¿Qué tan intencionales, tan contundentes y persistentes somos contra nuestro pecado? No estoy muy seguro que el autor de Hebreos estuviera pensando en esto propiamente, pero en la lucha contra el pecado, nuestro Señor Jesucristo fue hasta el extremo. No porque Él pecó o que haya pecado, pero tuvo una lucha cósmica. En Lucas capítulo 22, que también lo vemos en Mateo 26, allí nuestro Señor estaba en Getsemaní y estaba triste hasta la muerte. Y le pide a algunos de sus discípulos orar con Él. Y va Él al Padre y le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Lucas registra que fue tal la agonía de Jesús, fue tal la lucha, fue tal el estrés, la intención de Jesucristo, que sudaba sangre. Que sudaba sangre. Todos los días nosotros somos objeto de nuestro corazón engañoso. Todos los días somos objeto de las tentaciones de Satanás. Todos los días somos objeto de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. ¿Qué tan intensa es nuestra lucha contra el pecado como para caer postrados ante Dios en agonía y suplicar porque Él nos ayude a no caer en tentación? Ahí en Getsemaní nuestro Señor estaba en ese conflicto. Un conflicto titánico, cósmico. Era hacer la voluntad del Padre o hacer su propia voluntad. Pero, fue mayor la certeza de la promesa. Fue mayor la certeza de la promesa. Porque después vienen unos hombres a capturarlo ahí en Getsemaní. Y viene el intrépido Pedro, le corta una oreja a un siervo del sacerdote. Y el Señor le dice: ¿tú no crees que yo le puedo pedir al Padre 12 legiones de ángeles y acabamos con esto?
Pero, ¿cómo se cumpliría la escritura? Cristo sabía que tenía que ir a la cruz para después ser exaltado, recibir el gozo máximo. Hermanos, ante la lucha contra el pecado, ¿qué es más fuerte en nosotros? ¿El placer temporal inmediato o el máximo gozo prometido? Cuando estamos afligidos y deprimidos, ¿qué es más fuerte? ¿Nuestra condición miserable o la promesa segura de la alegría eterna junto a nuestro Creador? Cuando estamos enfermos o con intensos dolores en nuestro cuerpo, ¿de qué somos más conscientes? De la potencial efectividad de medicamentos y tratamientos, o de la oferta inequívoca de la resurrección de Cristo, la cual es efectiva en los que confían en Él, pues este cuerpo de muerte será renovado absolutamente y no experimentará más enfermedad, ni más dolor, ni envejecimiento, ni menos la muerte. Nuestra fe está condicionada por la realidad de la resurrección que nos espera. Y quiero terminar este mensaje dirigiéndome a quienes no creen en Cristo. Porque aquí hay personas que no creen en Cristo. Si tú, querido amigo, que has venido, no crees en Jesucristo, si todo esto te parece demasiado fantasioso como para ser verdad, recuerda que la muerte y la resurrección de Cristo no fue un cuento inventado o una idea que a alguien se le ocurrió. Es un evento histórico, irrefutable. Muchos han intentado negarlo, pero la cantidad de evidencia sobre la muerte y la resurrección de Cristo es abrumadora. No se puede refutar. Un hecho histórico. Es como intentar negar la Segunda Guerra Mundial. No se puede. Y mientras tú sigas negando ese evento histórico, recuerda que la ira de Dios está sobre ti. El infierno es lo que te está esperando, porque ya estás condenado. Ya estás condenado. Así que arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Y confía en aquel que puede cambiar tu sentencia ante el Dios creador de todas las cosas. Si la muerte y la resurrección de Cristo son reales, ¿por qué crees que el infierno no lo es? No esperes a comprobarlo antes de que sea demasiado tarde. Ven a Cristo, quien te dará el máximo gozo prometido. La gloria sea para nuestro Dios. Padre Celestial, reconocemos que somos muy cortos de vista, porque solo nos quedamos en lo que tenemos por delante. Padre, actúa en nosotros para que veamos el gozo que le diste a tu Hijo, el cual también nos has prometido a nosotros. Lo que le prometiste a Él es nuestro, porque Él lo compró para nosotros. Padre, la realidad presente, lo que vivimos en este mundo, nos agobia, nos atormenta,
nos atribula. No quisiéramos, oh Dios, vivir en esta realidad caída y quebrantada. Pero Padre, nuestro Señor Jesucristo venció. Triunfó en la cruz para que allí se clavaran el acta de decretos contra nosotros. Pero también resucitó para que nosotros pudiéramos cerrar los ojos en este mundo y abrirlos en la gloria, esperando ese gozo final, ese gozo supremo, ese gozo que miles y millones a lo largo de la historia están esperando se consuma, se complete. Porque en Cristo hemos iniciado una carrera, pero tendrá su final. Y queremos llegar como para obtener ese premio. Padre, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a correr como para obtener el premio. Que no seamos pasivos en nuestra lucha contra el pecado, por favor, Padre. Todos los días somos objeto de nuestros corazones duros y engañosos. Padre, todos los días parece Satanás ganar terreno. Padre, permítenos luchar en tus fuerzas, teniendo presente la promesa. Padre, permítenos caminar por fe, no por vista. Permítenos, oh Dios, caminar por esas cosas que no tenemos por delante. Porque las cosas que tenemos enfrente son temporales, pero aquellas que no se ven son eternas y vendrán en su momento. Padre, que todos aquí estemos convencidos de ese gozo y que ese gozo avive el gozo presente, de que podamos vivir, oh Dios, gozosos, puesto que un día nos alegraremos delante de ti, junto a nuestro Salvador, junto a nuestro Creador, viéndolo cara a cara y teniendo cuerpos que no experimentarán nada de lo que experimentamos ahora. Esperamos ese momento, Padre. Lo esperamos con ansias. Lo esperamos con anhelo. Y por lo pronto, Padre, permítenos tener tan viva y tan presente esa promesa en nuestras mentes y corazones, para que de lejos miremos el pecado, lo aborrezcamos, lo odiemos y te amemos a ti por sobre todas las cosas. Te lo suplicamos por tu Hijo y en el poder de tu Espíritu. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Este mensaje nos llevó a recordar que estamos frente a una carrera paciente, los creyentes, y quizás los no creyentes también. Estamos en una carrera que durará el tiempo de nuestra vida en esta tierra todos, pero particularmente los creyentes en una carrera paciente que nos conduce a un destino fascinante a los que hemos creído en Cristo. Y ese destino fascinante lo recordamos también cada vez que juntos celebramos la Santa Cena. Cuando estamos celebrando la Santa Cena estamos pensando y recordando ese destino que nos espera. Estar de nuevo con el Señor, quien resucitó de entre los muertos. ¿Quiénes deberían celebrar la cena? Bueno, están invitados a celebrar la cena todos aquellos que corremos con paciencia, con los ojos puestos en Jesús. Todos aquellos que vivimos esta realidad de nuestra vida en esta tierra, pero con la mirada puesta en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, siendo Él el autor y el consumador de nuestra fe. Los que tienen fe en Cristo, confianza en Cristo. Aquellos que esperamos expectantes el porvenir asombroso que nos espera. Yo quiero que usted piense y medite si en esta semana quizás o recientemente usted ha visto el porvenir de esa forma. Bueno, yo he estado expectante de lo que viene realmente. Porque entonces usted está corriendo la carrera con paciencia sin perder de vista el destino fascinante. Pero es posible que como creyente no esté pensando
en ese porvenir fascinante, en ese destino fascinante y asombroso que le espera por haber depositado su esperanza y su confianza en Cristo. Si usted es parte de la membresía de esta iglesia, usted está invitado a celebrar esta cena porque debería estar expectante de lo que viene al mismo tiempo que está enfrentando una carrera paciente, luchando contra el pecado, como acabamos de escuchar, iglesia. Nuestra lucha contra el pecado, aborreciendo el pecado, que no está fuera de nosotros, sino muchas veces en nuestro corazón, batallando contra nuestro corazón, batallando en nuestro corazón. Pero si usted es parte de la iglesia, o si usted nos visita de otra iglesia local en la que ha sido reconocido como ese hombre, esa mujer que camina, avanza en esta carrera como creyente, en esta carrera paciente, pero también usted reconoce y otros reconocen que usted está a la expectativa de ese destino fascinante, entonces usted está invitado a celebrar la cena en esta mañana. Sin embargo, si usted reconoce que su vida aún no se trata de esa carrera paciente y que realmente su vida no tiene esa expectativa fascinante de estar un día para siempre con Cristo, sino que solamente vive temporalmente para las cosas de este mundo, entonces le animo, le invito a que ahí sentado mire cómo hacemos esta celebración, mire cómo celebramos la cena y a través de ello pueda ir reflexionando, ¿por qué no estoy en esa carrera paciente? ¿Por qué no estoy bajo la expectativa de ese destino fascinante que Cristo habló y prometió en las Escrituras? Y esa es otra manera en que usted puede celebrar, reflexionando, y sería mejor que lo hiciera así, si usted no está en esa carrera paciente. Así que invito y animo a los que vamos a participar de la cena a ponerse en pie para recibir el pan y la copa.